Martí fue un anticolonial total y lo entendió todo de manera deslumbrante. Fidel, el pensamiento de Fidel contra la colonización, el pensamiento del Che. En ese blog te vas a encontrar un discurso del Che de octubre de 1959. Fíjate qué temprano ese texto. El Che acaba de regresar de un recorrido por países del Medio Oriente, del norte de África, y ha venido como muy comprometido con la descolonización, con los procesos de descolonización del tercer mundo, del mundo del sur. Y él hace un discurso en ese mes de octubre del 59 ante una feria del libro. Se inauguraba una feria del libro por Armando Jar, entonces ministro de Educación, y el Che dice cosas tremendas. Dice que hay una contradicción que tenemos que resolver en el hecho de que un revolucionario emplee su tiempo libre en leer, él le llama muñequitos a los cómics, en leer los cómics, en leer historias de pistoleros, dice él, y habla hasta de los famosos superhéroes, el Che, octubre de 1959. Claro, entonces estaba de moda Batman, Superman, y dice el Che que nuestro pueblo está emprendiendo una gran labor colectiva con la reforma agraria, y todo ese esfuerzo colectivo se topa con un personaje estrafalario, él usa esa expresión, que puede realizar hazañas con un mínimo esfuerzo. Es decir, que de pronto nuestra convocatoria a un esfuerzo colectivo, un gran empeño colectivo, queda como en ridículo ante un superhéroe que tiene superpoderes y puede hacer villas y castillas y deshacer lo que se le ocurra sin convocar a nadie. Él dice, él habla, se mete hasta en ese tema tan específico que hoy está vigente todo el tiempo. Todos los niños cubanos y de todas partes quieren ser superhéroes, y quieren ser como el Capitán América, y quieren ser como Spider-Man y toda esa historia. Y el Che le preocupa ese fenómeno que lo tenemos hoy en Cuba y en todas partes está presente, de personas de ideas de izquierda que sin embargo a la hora de, vamos a decir, disfrutar de una película o disfrutar de una serie o vamos a decir, de pasar el tiempo, un pasatiempo, se entrega a los juegos alienantes, se entrega a videojuegos estúpidos, se entrega al mecanismo de dominación por la vía de lo espiritual, de lo cultural. Él dice que hay una contradicción que debemos tratar de resolver. Eso es muy difícil de solucionar, porque la idea está, por un lado, promover lo mejor de la cultura cubana y de la cultura universal. Uno de los problemas que tiene hoy el mundo es que las élites que dominan el mundo, las corporaciones que controlan, vamos a decir, la industria hegemónica del entretenimiento, han abandonado el gran patrimonio cultural de la humanidad. Hoy no se reproduce la Ilíada de Homero, ni Balzac, nada de eso existe. Son, en todo caso, versiones idiotizantes de aquellas fábulas, reducidas a pura diversión, simplificadas hasta el extremo. Es decir, que también tenemos nosotros la responsabilidad, la gente que cree en ese mundo mejor y que lucha por ese mundo mejor, de rescatar el gran patrimonio creado por la burguesía del Renacimiento para acá, porque todo eso está abandonado por la gran industria, que lo que le interesa es buscar dinero y divertir, pasarla bien y de paso desmovilizar a la gente. Es decir, eso tiene también no es solo lucrativo, tiene una doble ganancia, el lucro, y tiene la ganancia en términos de tener una juventud aletargada, atontada, siguiendo los chismes de los famosos, si se divorcian Shakira y Piqué y el otro,
Es decir, todo esto que les fabrican, que los tienen enganchados todo el tiempo con las redes sociales, perdiendo miserablemente su tiempo, cada vez leen menos, cada vez leen más superficialmente. Alessandro Barico, el gran escritor italiano, decía que la gente surfea sobre la información, que no profundizan, que están en la superficie. Hoy eso tú lo ves muy claramente. La gente se lee malamente los titulares y cree que con eso está informado. Y no se dan cuenta de la desmesurada maquinaria de manipulación, de la inteligencia, de la información y de las emociones. Es el tipo de reto que estamos debatiendo y todo eso abre el camino, Vanessa, a toda esta ofensiva colonizadora global, a que la gente, todo eso tiene que ver con la gran oleada migratoria. En primer lugar, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Cuba con la migración, que es un fenómeno en los últimos años presente todo el tiempo, gente joven yéndose, un poco de manera, no como una decisión analizada, sino como una moda, una fiebre. Incluso ni siquiera esperan a graduarse, o algunos se gradúan y se van inmediatamente. Dejan la familia detrás, dejan el proyecto colectivo, se desgajan del proyecto colectivo del país. En una crisis no ven su proyecto de vida entre nosotros. En eso, 1% de eso tiene que ver con el gran cuento hollywoodense de que en el reino del norte tú vas a tener todas las oportunidades, vas a ingresar felizmente y fluidamente a la clase media, vas a vivir como viven los personajes de esas películas de abundancia, etc. Es decir, es una lectura engañosa que ha estado todo el tiempo acompañándonos a lo largo de estos 60 años de bloqueo, de presiones. Pero el tema de la colonización influye sin ninguna duda en los emigrantes. Fidel lo dijo en el año 1992, en Madrid. Yo tuve el privilegio de acompañar a Fidel en esa delegación, Cumbre Iberoamericana, organizada por Felipe González, que le hizo un daño a la izquierda en España que no se puede calcular. Algún día se desclasificará en los archivos de la CIA cuál fue su papel exactamente. Eso si quieres edítalo, porque no quiero tampoco ofender a nadie. Pero lo que te digo... Va a salir. ¿Eh? Eso va a salir. Muy bien. Yo estoy convencido. Nosotros también. Hizo un daño terrible, porque la izquierda española tiene una tradición hermosísima. Y la minaron, le hicieron un enorme daño. Y Felipe fue el director de orquesta de aquella trampa que le pusieron a Fidel, Vanessa. ¿Cuál era la trampa? Presentar a Fidel, se había derrumbado el socialismo real, Cuba estaba en una situación desesperada, los americanos, como hacen siempre de manera oportunista, reforzaron el bloqueo, la ley Torricelli y después la ley Helms-Burton, un momento de mucha presión. Allí se reunieron en Madrid, todo era una tropa neoliberal de corruptos. Bueno, estaba Violeta Barrios de Chamorro por Nicaragua, le había ganado las elecciones a Daniel y estaba representando a Nicaragua. Estaba Menem, me acuerdo, estaba Menem, un neoliberal fanático. Era un coro de gente repitiendo el himno de Fukuyama: se acabó la historia, se acabaron las utopías, la Guerra Fría terminó con la victoria del neoliberalismo, el Estado no tiene que meterse en la economía, no tiene nada que hacer en la economía. El capital debe ir allí, debe moverse por el mundo buscando dónde obtiene mejores condiciones para su inversión, que Fidel dijo, bueno, libre flujo de capital, sí, pero si va acompañado de libre flujo de personas. Si la gente puede ir allí donde están invirtiendo las corporaciones, donde hay empleo, donde hay riqueza,
y dijo, el flujo del sur hacia el norte va a ser incontrolable, dijo Fidel. Es lo que está pasando hoy. El flujo del sur hacia el norte va a ser incontrolable. Y explicó que fue más allá. Dijo, el mundo se va a hacer ingobernable. ¿Qué estamos viendo hoy? Un mundo ingobernable. Y este nuevo fascismo es el que tiene que poner orden. Están auspiciando esta línea represiva, fascista, ultra neoliberal. Ahí tienes el fenómeno Milei en Argentina. Sencillamente para reprimir. Ese es el papel del Estado, reprimir. Reprimir, cárceles, jaulas, para los que violen la ley, para los que violen la sagrada propiedad privada. Ese es el papel en que queda el Estado, y entregar los países a las corporaciones, vender los países al mejor postor. Es una carrera suicida donde la supervivencia del planeta, por supuesto, está en peligro. Quizás ya pasamos el punto de no retorno. Sobre eso habló mucho Fidel también. Pero Fidel hizo un discurso. ¿Cómo presentaban a Fidel ahí? ¿Cómo lo presentó Felipe? Como un dinosaurio en vía de extinción. Alguien que venía del pasado, de un mundo arcaico, de un mundo donde se hablaba de socialismo, se hablaba de propiedad social sobre los medios de producción, donde se hablaba de justicia social. Ese mundo ya no tenía sentido, era el mercado quien iba a poner orden, quien iba a traer prosperidad. Ese fue el tipo de discurso. Y por ahí búscalo en internet, el discurso de Fidel en octubre de 1992, que fue quinto centenario del llamado descubrimiento, del mal llamado descubrimiento. Fue la Feria de Sevilla, fue la Olimpiada en Barcelona. Era un momento en que España decidió celebrar por todo lo alto el quinto centenario de la llegada de Colón a nuestras tierras, que es como el símbolo de la colonización por excelencia, ¿no? Pero la idea era presentar, como acorralar a Fidel. Hubo incluso un individuo, yo creo que era un centroamericano, que hablaba así como un pastor, tipo detestable, que el tipo culpó a Cuba de tener una educación superior que no se ajustaba a sus posibilidades económicas, así que estábamos formando profesionales que después no iban a poder insertarse en una economía acorde con sus conocimientos. Es decir, de pronto, una gran conquista de la revolución, la educación gratuita, la universidad gratuita y universal, quien quisiera podía graduarse de profesional. De pronto eso era una fábrica de frustrados, era lo que decía aquel engendro que habló allí, en nombre de no sé qué valor y de qué principio. Era un ladrón seguramente, pero bueno, fue una experiencia para mí muy fuerte, y al mismo tiempo nunca me sentí más orgulloso, Vanessa, de ser cubano que en esa cumbre. Escuchar a Fidel hablarle a aquella tropa de mediocres, aplaudiendo el derrumbe y aplaudiendo que hubiera un solo mundo. Acuérdate que Reagan bautizó a los URSS como el imperio del mal. Uno de los grandes aportes de Reagan a la teoría política, al lenguaje político del siglo XX fue eso: la URSS era el imperio del mal. Había caído, se había derrumbado el imperio del mal y ya ninguna utopía tenía sentido. Nada tenía sentido que no fuera bajar la cabeza ante el Fondo Monetario Internacional, ante las grandes corporaciones, ante las grandes potencias. Y la idea del sálvese quien pueda, fue una gran lección moral. Fidel les dio un gran bofetón moral a aquella gente, verdaderamente terrible. Después Menem quiso, allí Menem le pidió a Fidel que se fotografiara con una hija, creo que estaba allí. Es decir, no podían dejar de admirar
en su corazoncito empequeñecido por la codicia y la mediocridad. Sin embargo, en ese corazoncito había una pulgada de admiración por Fidel. Y muchos de aquella gente quiso fotografiarse con Fidel. Bueno, no había celulares, tenían que buscar un fotógrafo. Y eso lo vi también. Realmente fue un aprendizaje muy intenso aquellos días, aquellas horas. Fidel hizo una cena en Sevilla, una cena con pocos compañeros que estábamos en la delegación, y habló de los años que nos esperaban a los cubanos, con mucho realismo, con dolor, porque iban a ser años muy duros, lo fueron sin duda, durísimos, amarguísimos. Y habló al mismo tiempo de que Cuba tenía un deber con sus propios ciudadanos, pero también con el mundo. No podíamos bajar las banderas del socialismo, no podíamos bajar las banderas de la justicia social, no podíamos subordinarnos a esa doctrina neoliberal verdaderamente feroz, sin piedad alguna por el desvalido. No podíamos, porque mucha gente cree que el neoliberalismo es una doctrina económica, es toda una ideología que tiene una enorme influencia en todas partes.